Hola, esta es la lección que resume el capítulo 3 del manual de Cosmic, la fase de mapeo o de representación. Esta es la segunda fase del proceso de medición y la más demorada para ejecutarse. En este capítulo se aborda cómo identificar los procesos funcionales, identificar los objetos de interés y grupos de datos, identificar los movimientos de datos. Las entradas principales para esta fase son la estrategia de medición definida en la fase anterior y los requisitos funcionales de los usuarios. La salida de esta fase son los requisitos en la forma del modelo genérico de software, una lista de procesos funcionales con sus respectivos movimientos de datos. Vale comentar que el paso a identificar atributos de datos no es obligatorio en el método. De hecho, en la práctica casi nadie lo usa. Sin embargo, el manual describe brevemente este paso, informando que una utilidad para esto sería el crear una extensión al método estándar para medir en un nivel de granularidad más pequeño. En la lección del capítulo 1 apenas citamos los 10 principios del modelo genérico del software. En esta lección vamos a explicar cada principio a medida que presentamos las reglas de mapeo del capítulo 3. El primer principio nos dice que software interactúa con sus usuarios funcionales a través de una frontera y con un almacenamiento persistente dentro de la frontera. El segundo principio dice que los requisitos funcionales de una pieza de software a ser medida pueden ser mapeados en procesos funcionales únicos. Identificar a los procesos funcionales es la primera etapa de la fase de mapeo. Sin embargo, antes de presentar la definición del proceso funcional, es necesario presentar el concepto de evento desencadenante o disparador. Es un evento en el ambiente de software que provoca a uno o más usuarios funcionales de software para generar uno o más grupos de datos, cada uno de los cuales posteriormente será movido por una entrada desencadenante. El evento es atómico. No puede ser subdividido o sucedido o sucedió. Imagine un evento en el ámbito del negocio, por ejemplo, en un cliente que compra un servicio. Este evento lleva a un usuario funcional, el sistema de gestión de servicios, a tomar una acción, ingresando datos en el sistema para registrar el servicio comprado. Eventos también pueden ser disparados por el reloj del sistema y que provocan el disparo de procesos funcionales en el software. Vamos ahora a la definición de proceso funcional. Un conjunto de movimientos de datos que representa una parte elemental de los requisitos funcionales de usuario del software medido, que es único para aquel conjunto de requisitos y que puede ser definido independientemente de cualquier otro proceso funcional en aquel conjunto de requisitos. Esta definición puede parecer abstracta. Una manera tal vez más concreta de entender el concepto es pensar en el proceso funcional como la menor tarea que el software realiza para un usuario funcional y que cumple con su objetivo en el ámbito de negocio del sistema. Completando la interpretación de lo que es elemental en la definición, el proceso funcional debe abordar todo el conjunto de movimientos de datos necesarios para entender a sus requisitos funcionales para todas las posibles respuestas a las entradas desencadenantes. O sea, lo que quiere es evitar que las variaciones en el flujo de un proceso no deriven nuevos procesos. Por ejemplo, un proceso que registra reserva en un sistema de un hotel debe tratar datos de reserva de una persona solamente, de una pareja o de una pareja con hijos. El proceso es único, registrar reserva y trata todas estas variaciones. Otra regla complementaria es: si un usuario envía un grupo de datos con errores, es generalmente responsabilidad del proceso funcional determinar si el evento realmente ocurrió o si los datos informados son realmente válidos y cómo responder a esto. O sea, el proceso debe tratar como parte de su acción elemental posibles errores en los datos ingresados por el usuario. Y en acuerdo con el principio 4 del modelo de contexto de software presentado en el capítulo 1, el alcance de la medición está siempre limitado a una única capa. El proceso funcional pertenece también solamente a una única capa. En la diapositiva anterior citamos el término entrada desencadenante, cuya definición es: un movimiento de datos de entrada generado por un usuario final necesario para que el proceso funcional comience el procesamiento. Un proceso funcional debe tener apenas una única entrada desencadenante. Este es el enunciado del principio H del modelo genérico de software. El proceso inicia procesando o recibiendo un grupo de datos movidos por su entrada desencadenante. Un proceso funcional puede tener otras entradas adicionales a la entrada desencadenante. En este punto ya podemos comentar otros principios del modelo genérico de software.
Cada proceso funcional está compuesto por subprocesos y los subprocesos pueden ser de dos tipos: movimientos de datos o manipulación de datos. Hay 4 tipos de movimientos de datos: entradas, salidas, lecturas y escrituras. Ellos son distinguidos por su origen y destino de datos. Entradas y salidas son movimientos de datos que cruzan la frontera entre el usuario funcional y el software siendo medido. Lectura y escritura son movimientos de datos entre el software y su almacenamiento persistente. Como ya vimos, un proceso funcional tiene obligatoriamente una entrada, la desencadenante, y debe tener también un movimiento de datos de salida o escritura, en otras palabras, y un mínimo de 2 movimientos de datos. La próxima etapa de la fase de mapeo es identificar grupos de datos. Para explicar lo que es un grupo de datos, es necesario antes definir otro concepto: el de objeto de interés. El objeto de interés puede ser una cosa física, así como cualquier concepto en el mundo del usuario funcional sobre el cual el software es exigido a procesar y o almacenar datos. El término representa un tipo de entidad, una clase o una relación en la tercera forma normal, para evitar usar un término asociado a un método en específico, como de modelado de datos o del lenguaje de modelado UML, por ejemplo. Ahora estamos listos para definir un grupo de datos. Es un conjunto de atributos de datos único, no vacío, no ordenado y no redundante, donde cada atributo de datos incluido describe un aspecto de complementar el mismo objeto de interés. Este es el principio G del modelo genérico de software. Los siguientes principios se aplican. Cada grupo de datos identificado debe ser único y distinguible a través de su colección única de atributos de datos. Cada grupo de datos debe estar relacionado directamente con un objeto de interés en los requisitos funcionales del usuario. Un grupo de datos se debe materializar dentro del software. La primera vez que vi el concepto de objeto de interés y de grupo de datos me confundí un poco para distinguirlos. Por esto, vamos a ver un ejemplo. Los objetos de interés son conceptos en el ámbito del negocio del usuario para el cual el software debe proveer datos. Ejemplos muy comunes: empleado, cliente, producto, pedido. El objeto de interés es solo el concepto, no tiene atributos. Los grupos de datos son instancias de un objeto de interés con un conjunto de atributos únicos. Un mismo objeto de interés puede derivar varios grupos de datos. En este caso, para el objeto de interés empleado, vemos 4 ejemplos de grupos de datos distintos. Los grupos de datos pueden ser clasificados en persistentes o transitorios. Los grupos de datos persistentes son aquellos formados por movimientos de lectura o escritura que mueven datos entre el proceso funcional y el almacenamiento persistente, y de ahí su clasificación. Los grupos de datos transitorios son aquellos que no sobreviven a la ejecución del proceso funcional. Son formados por movimientos de entrada y salida que cruzan datos entre la frontera del software y sus usuarios. Por ejemplo, datos capturados o presentados en pantalla. Es importante comentar que hay grupos de datos que no son medidos, datos cualesquiera que aparecen en pantallas de entrada o salida o en informes y que no están relacionados con un objeto de interés para un usuario final, que no deberían ser identificados indicando un movimiento de datos, por lo tanto, no deberían medirse. Por ejemplo, datos generales de la aplicación tales como encabezados y pies de página, nombres de la compañía, nombre de la aplicación, fecha del sistema, etc., que aparecen en todas las pantallas. Otra excepción que vale comentar es sobre comandos de control. Comandos de control es un comando que habilita a un usuario final humano a controlar su uso de software para que no involucre cualquier movimiento de datos sobre un objeto de interés de los requisitos funcionales del usuario del software siendo medido. Ejemplo de ellos son los comandos de página arriba, abajo, presionar la tecla Tab o tecla Enter, hacer clic OK para confirmar una acción anterior, al pulsar un botón para continuar, etc. El último paso de la fase de mapeo es identificar a los movimientos de datos. El movimiento de datos es el subproceso que mueve un único grupo de datos. Esto coincide con el principio E del modelo genérico de software. Ya vimos que hay 4 tipos de movimientos de datos y ellos son identificados por letras derivadas por su nombre de siglas en inglés: la letra E de Entry para entrada, la letra X de Exit para salida, la letra R de Read para lectura y la letra W de Write para escritura. Otro principio del modelo genérico de software aborda los subprocesos de manipulación. ¿Qué significa manipulación de datos? Cualquier cosa que le ocurra a los datos que no sea un movimiento para adentro o para afuera del proceso funcional o entre un proceso funcional y el almacenamiento persistente.
Algunos ejemplos muy comunes de manipulación de datos son validación de datos, cálculo, formateo de datos, conversión de cifras. El método COSMIC no mide este subproceso por separado. Ellos son medidos indirectamente por los subprocesos de movimientos asociados. Finalmente, vamos a presentar la definición formal de los tipos de movimientos de datos. La entrada es un movimiento de datos que mueve un grupo de datos a través de la frontera desde un usuario funcional para el proceso funcional donde es requerido. Una entrada incluye toda la manipulación necesaria para habilitar al usuario a entrar con un grupo de datos. Por ejemplo, permitir que el grupo de datos sea informado, formateo y presentación y validación. Excepto cualquier lectura que pueda ser necesaria para validar algunos códigos informados o para obtener algunas descripciones asociadas. Esto se cuenta en el movimiento de lectura. Otra excepción es que al obtener el tiempo de reloj del sistema no es una entrada. Una salida es un movimiento de datos que mueve un grupo de datos a través de la frontera, desde un proceso funcional hasta el usuario funcional que lo requiere. La salida incluye toda la manipulación necesaria para crear los atributos de datos, incluso los rótulos, permitir enviar, ejemplo, formateo y presentación, remitir al usuario final. Se debe ignorar al identificar una salida de campos y encabezados que permiten a un usuario humano comprender el dato presentado. Una lectura es un movimiento de datos que mueve un grupo de datos desde un almacenamiento persistente para el proceso funcional que lo requiere. Manipulación y movimiento de constantes o datos resultantes solo de decisión de implementación no es una lectura. No considero una lectura cuando la fuente de información es otro usuario final, pieza de software o hardware. Esto es una entrada. Una lectura incluye toda la computación matemática y procesamiento lógico necesario para recuperar un grupo de datos a partir del almacenamiento persistente. La escritura es un movimiento de datos que mueve un grupo de datos dentro de un proceso funcional para el almacenamiento persistente. La eliminación de datos también se considera una escritura. No considere una escritura para la actualización de datos transitorios o solo el resultado de decisión de implementación. No considere una escritura cuando el destino de los datos es otro usuario final, pieza de software o hardware. Esto es una salida. Una escritura incluye toda la computación matemática y procesamiento lógico necesario para crear o actualizar el grupo de datos a ser grabado o a ser eliminado. Con eso cerramos el capítulo 3. Espero que haya disfrutado. Nos vemos en una próxima lección y hasta breve.